We thank God for the presence of the Holy Spirit Le in the damos service gracias this morning. al Señor por la presencia de su Espíritu Santo en el servicio esta mañana. This is an answer to your prayers. Y esa es una respuesta a nuestras oraciones. God said wherever there's unity, La Biblia dice que donde hay unidad, He will command His blessing. Dios envía bendición. And if you keep the spirit Y si usted mantiene este mismo espíritu of unity de unidad among pastors, entre pastores, denominations, denominaciones, individual churches, iglesias locales, you can be very confident usted puede tener la seguridad God will do great things que in your Dios midst. seguirá haciendo grandes cosas en esta nación. And it is so true. Y esto es cierto, It is the presence of Christ que la presencia de Cristo, that exposes everything that is unlike la God. presencia de Cristo expone aquello que no está de acuerdo delante de los ojos de Dios. I walked in here this morning, the glory of the Lord filled the house. Cuando llegué esta mañana a este lugar podía ver que la gloria de Dios había llenado este lugar. Now I want to give you something practical to take home with you. Y antes de que nos vayamos, quiero darle algo práctico para que lleve a su casa. Go to 2 Corinthians, the 7th chapter, please. Quiero que me acompañe al libro de 2 de Corintios, capítulo 7, por favor. 2 Corinthians 7. 2 de Corintios, capítulo 7. I'm going to talk to you about the ministry of refreshing other people. Y yo quiero hablarles en esta mañana sobre el ministerio de renovar a otros. You have refreshed yourself in the Spirit. Yo sé que usted ha sido renovado en el Espíritu. Now it's time to refresh somebody else. Ahora usted tiene que ir a ayudar a otros a renovarse también. That wasn't a good amen. No escuché un fuerte amén, ¿eh? That's a good one. Ahí está, ese es uno mejor. 2 Corinthians 7th chapter, 2 de Corintios, el capítulo 7. beginning to read, let's start at verse 5. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 5. This is Paul speaking. Este es Pablo hablando. He's writing to the Le Philippians. está escribiendo a los filipenses. When we were come unto Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side. Without were fightings, within were fears. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro, temores. Nevertheless, God that comforteth those that are cast down, comforted us by the coming of Titus. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. And not by his coming only, but by the consolation wherewith he was comforted in you. And he told us of your earnest desire and your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoiced even more. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. I'm so glad that Paul was human just like I am and just like you are. Yo estoy tan agradecido a Dios que el apóstol Pablo era tan humano como usted y yo lo somos. If Paul was a superman, he would have nothing to say to me, or his epistles would have no meaning. Si Pablo fuera un superhombre, entonces sus epístolas y su mensaje no tendrían nada que decirnos ni a usted ni a mí. Here's one of the greatest Bible teachers of all time. Aquí está uno de los más grandes maestros de la Biblia en toda la historia. Had the greatest revelation of Jesus Christ. Un hombre que había recibido una de las más grandes revelaciones de Cristo. He taught the church more than any other man about walking in the fullness of Christ. Este es un hombre que le enseñó a la iglesia más que ningún otro hombre sobre caminar en la plenitud de Cristo. But now we find him in Macedonia. Pero ahora lo encontramos en Macedonia. He's lonely. Está solo, He's hurting. está herido And he's cast down. y se siente desanimado. He says this. Y esto es lo que él dice. I'm troubled on every side. Dice que se siente atribulado en todo. Outwardly, there is fighting. Afuera de él hay conflictos. Inside, inward, Y por dentro there's fear. hay temor. Now, let me give you the background of his condition. Ahora déjeme contarle un poco el trasfondo de su condición. Paul, the apostle, El apóstol Pablo came to this after writing a very stinging letter to the church at Corinth. llegó a este punto luego de escribirle una carta muy dura y directa a la iglesia de Corinto.
There had been immorality. Había en la iglesia inmoralidad. A man committed a terrible sin. Había un hombre allá que había cometido un terrible pecado. And Paul the Apostle felt that they were not dealing with it properly. Y el apóstol Pablo sintió que no se estaba tratando como debería tratarse a ese problema. In fact, he thought they were overlooking the sin. Es más, el apóstol Pablo sentía que estaban pasando el problema de una forma muy And he tranquila. wrote a strong letter. Y el apóstol Pablo escribe una carta dura. He said, "You're puffed up, you're proud. Y el apóstol Pablo dice, ustedes están demasiado altivos, están orgullosos. You're not grieving over the sin. Ustedes no están gimiendo a causa del pecado. You've not judged it spiritually." No han juzgado esto And espiritualmente. then he gives this very hard word. Y luego él da esta palabra dura. This man should have been turned over to Satan Y Pablo dice, este hombre debe ser entregado a Satanás for the destruction of the flesh, para la destrucción de su carne, that he may be saved in the day of the Lord. para que pueda ser salvo en el día del Señor. Paul later said he wrote that letter in tears. Pablo luego nos contaría que escribió He wrote- estas palabras con lágrimas. He was zealous for the purity of the church at Corinth. Pablo estaba celoso por el celo por la iglesia en Corinto. He loved this church. Él amaba la iglesia. It was born in his own womb. Era una iglesia que había traído, él había hecho nacer desde lo más profundo And de he él. saw something creeping into the church of Él Jesus estaba Christ. viendo que algo estaba ingresando que no estaba bien a la iglesia. So he writes this strong letter. Así que él escribe una carta dura a la iglesia de Corinto. After he wrote the letter, there was some second thought in his mind. Y luego que Pablo escribe esta carta dura, luego comienza a tener un segundo pensamiento acerca de lo que escribió. Was I too hard? Y se comienza a preguntar, ¿habré sido muy Have duro? I offended the church in ¿Habré Corinth? ofendido a la iglesia en Corinto? He had told them, "You must in the name of the Lord Y él les había dicho, ustedes tienen en el nombre del Señor, deliver this man to Satan for the destruction of his flesh." tienen que entregar a este hombre a Satanás para la destrucción de su carne. I have never in my life Yo nunca en mi vida preached such a hard he message. predicado un mensaje tan duro como ese. That's an incredible, strong message. Ese es un mensaje increíblemente duro. And Paul later said, I had second thoughts. He said, I repented for a season. Y Pablo luego nos cuenta que en algún momento él se arrepintió de lo que había escrito. In fact, he was so grieved over it, Es más, estaba tan dolido por lo que él había escrito. it wearied his heart. Y esa preocupación lo había agobiado su corazón. He'd also heard that false prophets were creeping into the church at Corinth. Y él había también escrito de que falsos profetas estaban ingresando a la iglesia de Corinto. These so-called prophets were despising his suffering, his imprisonment. Y estos pseudo llamados profetas que habían ingresado a la iglesia estaban de alguna manera poniendo de menos los sufrimientos del apóstol. They were undermining his authority. Y estaban poniendo de menos la autoridad apostólica del apóstol Pablo. And when you read between the Y lines, cuando usted trata de entender esto entre lo que lee, they were trying to steal the pastorship. They steal the church from Paul's authority. lo que pasa aquí es que estos falsos profetas están queriendo robar a Pablo, quitarle la autoridad pastoral que él tenía sobre la iglesia. Paul had been to Ephesus also. Pablo había también estado en Éfeso. He was supposed to go to the church at Corinth. He's supposed to go. Y él estaba llamado a ir a la iglesia de Corinto. But he skipped. He didn't go. Pero finalmente no llegó a ir. Later he said, I was too weary. Luego él nos cuenta que el motivo por que él no fue es porque estaba muy agobiado. I didn't want to come to you in that condition. No quería ir a ustedes, nos dice, en esa condición. And God poured out His Spirit in Ephesus. Y Dios derramó su espíritu en Éfeso. They worshiped Diana. En Éfeso adoraban a la diosa And Diana. under Paul's preaching, Y cuando Pablo comenzó a a predicar, revival broke out. un avivamiento se desató. And they were turning away from the goddess Diana. Y la gente de Éfeso comenzó a apartarse de la adoración a Diana. And they were casting aside their Y idols. comenzaron a arrojar sus ídolos. And they were burning all their occult Y books. comenzaron a quemar sus libros de magia. The silversmiths who made the idols Y esta gente que hacía los ídolos began to stir up the crowd. comenzaron a mover a las He multitudes. said, this man is trying to destroy our religion. Y decían, ese hombre, refiriéndose a Pablo, está tratando de destruir la religión. He's teaching religious bigotry. Está enseñando un concepto religioso equivocado. And a riot breaks out in Y Ephesus. la Biblia dice que un tumulto se llevó a cabo en esa ciudad. And they gather in an auditorium Y se reunieron en un auditorio, or an outward stadium. o probablemente en un auditorio abierto.
And Paul wants to go in. Y Pablo quiere entrar a ese He auditorio. wants to preach to that crowd. Y Pablo quiere predicarle a esa multitud. And he was being pushed. Y él está siendo And the empujado. crowd was coming after him. Y la policía, los guardas están detrás de él. And Paul's best Y friends, los mejores amigos de Pablo, his co-workers, sus compañeros de ministerio, said no le dijeron no. and refused him to go in to preach. Y le impidieron que pudiera entrar a ese lugar a predicar. And Paul later was writing about that episode. Y luego Pablo nos escribe y nos cuenta acerca de ese episodio. And he said, I despaired of my life. Y Pablo dice, yo estaba preocupado por mi vida, aunque no me importaba. I just got away with my life. Él dijo, por la gracia de Dios he conservado mi vida. What he's saying, I could have been killed. Lo que él estaba diciendo era que él podía haber sido matado ahí. We don't know what all else happened in Ephesus. Nosotros no sabemos mucho más de lo que pasó en But Éfeso. he said he was pressed out of measure, Pero dice la Biblia, o Pablo luego nos cuenta que él fue agobiado y presionado en muchas cosas. beyond his strength. Y tuvo que enfrentar situaciones que fueron más allá de sus He fuerzas. said, I even despaired of my life. Es más, él dice que llegó un momento donde ya daba su vida como I acabada. really thought they were going to kill me. Y Pablo nos cuenta, yo pensé que realmente me iban a matar. He uses words like Y él these. utiliza palabras como esta. Persecuted, He sido perseguido, he perplexed, estado perplejo, cast down. he estado agobiado. He was so burdened now that this letter that he had written to Corinth Él estaba tan preocupado que esta carta que había escrito a Corinto, has so gripped his soul. tan preocupado por ello que eso había tomado control de su corazón. He calls his spiritual son Titus. Y él le pide a su hijo espiritual He said, llamado Tito, I want you to go to the church y le dice a Tito, quiero que vayas a la iglesia de Corinto and I want you to tell them I love them, y por favor diles que yo los amo, that I wrote this in tears and que yo sorrow. escribí esa carta con lágrimas en mis He ojos. said, I didn't mean to offend anybody. Mi deseo no era ofenderle a nadie. Find out what's happened. Y le dice a Tito, ve y averigua qué está sucediendo en la Has iglesia. my message had an impact? ¿Mi mensaje ha tenido algún impacto? He said, and I want you to meet me in Y Troas. le dice, y quiero que me encuentres en Troas. He leaves Ephesus, Y Pablo deja Éfeso a broken spirit, con un corazón quebrantado, this great man of God. un gran hombre de Dios, There was weariness in him, está preocupado y muy agobiado. but he went to Y Troas él va a Troas, from Ephesus, de Éfeso a Troas. and on his way to Troas, Y mientras va camino a Troas, he's talking about the weariness, él está hablando de lo agobiado que está, but he's talking about this moment he's going to meet his spiritual son Titus. pero él está esperando el momento donde se va a encontrar con su hijo espiritual Tito. And get the news Y él quiere saber qué está pasando from the Corinthian church. en la iglesia de Corinto. He goes to Troas, Así que Pablo va a Troas and Titus is not there. y Tito no llega a Troas, He didn't show up. no aparece. And the Bible says, Paul said, there was an open door made for me in Y Troas. Pablo dice que el Señor le abrió una puerta en Troas. He said, God opens a door for ministry. Y Pablo nos cuenta que Dios le abrió una puerta para hacer But ministerio. Paul ahí. did something he had never done in his life. Y Pablo hizo algo que nunca antes había hecho en su vida. Something that was contrary to his preaching and teaching. Algo que estaba o era contrario a lo que había sido su ministerio de He predicación had y de never walked enseñanza. away from an open door. Él nunca había dejado de lado una puerta abierta. But his spirit was so weary. Pero su espíritu estaba tan quebrantado. He said, when I came to Él nos Troas dice, cuando llegué a Troas to preach the gospel of Christ, para predicar el evangelio de a Cristo, door was opened to me by the Lord. una puerta fue abierta para mi ministerio por el Señor. But I had no rest in my spirit Pero no tenía descanso en mí, because I did not find Titus. porque no había encontrado a Tito. So I left them Así que los dejé and I went to y Macedonia. me fui a Macedonia. He is so hurt Pablo está herido. and so concerned Pablo está preocupado about the church acerca de la iglesia and the reception of his message. y si la iglesia ha recibido su mensaje. He goes away Él se va from an open door, y deja una puerta abierta. and this is where we find him in our text. Y aquí es donde lo encontramos en donde hemos leído. He's in Macedonia, Ahora Pablo está en Macedonia. and in verse 5 we read, Y en el versículo 5 leemos, when I came to Macedonia, porque cuando vinimos a Macedonia, our flesh, meaning his flesh, o sea, nuestro cuerpo,
cuerpo, dice él, had no rest. no tuvo ningún reposo, I was troubled on every side. porque fuimos atribulados en todo, Outside were fightings. conflictos de afuera, Inside were fears. temores por dentro. And you see, when the enemy comes against us with discouragement, Mire, cuando el enemigo viene a nosotros con desaliento, all the lies of hell come beating down upon us. todas las mentiras del enemigo comienzan a golpearnos duramente. Now, I've been preaching over 50 years. Mire, yo he estado predicando por más de 50 años. In all those years, I've met many Y ministers, durante esos años he conocido muchos ministros, many Christians muchos creyentes, that have had this weariness, que han conocido este cansancio this attack from hell. y estos ataques del infierno. When the enemy comes Cuando el enemigo viene, and plants and instills lies in the mind, trata de sembrar semillas de mentira en la mente. can you imagine what the devil was saying to Paul? ¿Que ¿Se puede imaginar las mentiras que el diablo le estaba diciendo a Pablo? You've been rejected. Has sido rechazado. Your message is ineffective. Tu mensaje no tuvo ningún efecto. They've turned against you. Ellos se han puesto en contra tuya. He even said all in Asia have turned against Es me. más, él luego escribe y dice que él pensaba que todo Asia estaba contra de él. That's impossible. Y eso era imposible. He was loved by Él thousands. era amado por miles. All his spiritual sons in Asia loved him. Todos sus hijos espirituales que estaban en Asia lo amaban. But now he's saying, Pero ahora él está diciendo, because he's hearing these porque voices, él está escuchando estas voces, everybody is against él you. piensa que todos están en contra de él. You've lost your effectiveness. Él ha perdido su efectividad. You don't have an anointing El anymore. diablo le está diciendo, ya no tienes la unción. Now, if you've ever come to that, Si usted en algún momento llega a este punto, if you've ever said, I've labored in vain, si usted en algún momento dice, he trabajado en vano, you're in good company. entonces está en buena compañía. Jesus himself said that in Isaiah. El mismo Jesús dice esto en el libro de Isaías. I have labored in vain. He trabajado en vano, una palabra That's profética. when the enemy came in a great trial. Eso es cuando el enemigo vino en un momento determinado y lo atribuló. I've heard that from many great ministers of the gospel. Y esa misma frase lo he escuchado a cientos de ministros. And some of you are here even now. Y quizá muchos de los que están aquí ahora también. You came to this conference very weary. Quizá usted ha venido a esta conferencia cargado. And the enemy comes against Y you el enemigo está viniendo contra ti with lies. con mentiras. Remember when David was running from Saul? ¿Usted recuerda cuando David Rather from his son? usted recuerda cuando David estaba huyendo de su hijo? Absalom was after trying to kill him. Absalón estaba persiguiendo a su padre para matarlo. And what did the advisor say? ¿Y qué era lo que sus consejeros le decían? Wait until he's weary. Le decía, esperen hasta que está cansado. And when he's tired, Y cuando esté agobiado, then we'll come with an army against him. entonces vamos a ir con nuestro ejército y lo acabaremos. And the enemy waits till you're tired. El enemigo esperará hasta que tú Until estés you're cansado. weary. Hasta que estés agobiado. And he comes with Y lies. vendrá con mentiras. If God could have even opened the eyes of Paul. Si el Señor hubiese podido abrir los ojos de Pablo. You see, he's thinking now, Pablo está ahora pensando. even Titus is against me. Aún probablemente está pensando que aún Tito está contra de He él. goes to the church Él va a la iglesia, and he hears all of this gossip. escucha todos los chismes de la iglesia. It's infected him also. Probablemente Tito ha sido infectado con los comentarios de la iglesia. And I stand all alone. Y entonces Pablo se siente solo. If God could have only opened the eyes of Paul, Si tan solamente Dios hubiese podido abrir los ojos de Pablo en ese if he could have momento. just pulled back the curtain Si él hubiese podido abrir la cortina and show him what was y happening le hubiese mostrado lo que realmente pasaba in the church en la iglesia, as a result of his letter, como resultado de su carta. a revival had broken Un out. avivamiento sucedió producto de la carta de They had Pablo. dealt with the sin. Ellos habían tratado con el There pecado. was a great love in their heart for their pastor. Comenzaron a desarrollar un amor apasionado por su pastor. But Paul doesn't know Pero that. Pablo no lo sabía. Paul was weary. Pablo estaba preocupado. He said, I was in Troas and Titus didn't come. Pablo dice, vine a Troas y esperé a Tito y Tito nunca llegó. So in weariness he left. Entonces Pablo en un espíritu agobiado va a Macedonia. He waits in Macedonia Y cuando él llega a Macedonia espera allí. because the second plan was if you don't meet me in Troas, meet me for sure in Macedonia. Porque el segundo plan que había hecho con Tito es, si tú no me encuentras en Troas, encuéntrame en Macedonia. And Paul comes as a weary
lonely man to Macedonia. Y Pablo llega a Macedonia como un hombre cargado, cansado y agobiado. He's no one to talk to. No tenía con quién hablar. He's burdened. Está compungido. And there's fear inside, Y he hay said. mucho temor dentro de él. And everywhere he looks, there's trouble outside. Cada vez que él mira a su alrededor ve conflictos. But one day in Macedonia, Pero una vez en Macedonia, perhaps when he's down at his lowest, probablemente cuando está en su punto más bajo, there's a knock on the door. alguien llama a la puerta. And there, smiling at his spiritual father, Y ahí alguien le sonríe a su padre espiritual. is Titus. Y el que le sonríe es Tito. And I see Titus embracing Paul. Y yo me imagino a Tito abrazando a Pablo. It must have grieved Titus' heart Probablemente eso debe haber tocado el corazón de Tito. to see the weariness on the face of Paul, El haber visto a su padre espiritual tan cargado y agobiado. his spiritual father. A su padre espiritual. And Titus begins to just tell him the story. Y Tito comienza a contarle a Pablo lo que ha pasado. Titus was so refreshed. Tito está tan renovado. He had been revived. Ha sido revitalizado. The church, what was happening at the church, Lo que estaba pasando en la iglesia. had so blessed and refreshed Lo him. que pasaba en la iglesia de Corinto lo había refrescado espiritualmente. He said, Paul, Y le dice, Pablo, you'll never believe. no vas a creerme. There's a revival. Hay un avivamiento. Your message Tu mensaje, had a powerful effect on la the carta que church. escribiste tuvo un poderoso efecto en la iglesia. And they've sent me Y ellos me han enviado to tell you para decirte they've not only dealt with their que no sin, solamente han tratado con el pecado, they're seeking God. ellos están ahora buscando a And your Dios. message has been powerful to Y them. tu mensaje ha sido poderoso a ellos. And listen to what Paul Y said. mira lo que Pablo dice. I was comforted Y Dios me consoló, not just by his coming, no solamente con su venida, but by the consolation by which he was comforted. sino con la consolación con que él había sido consolado. I was refreshed Yo fui consolado, by the spirit that was in him. fui refrescado por el espíritu que él traía. And he goes on to say Y él this. sigue diciendo lo siguiente. He said, when he told me of your earnest desire, Cuando él me habló de su gran afecto, your mourning or your repentance, vuestro llanto y vuestro arrepentimiento, and listen to this, escúcheme esto, your fervent love or mine toward me, su gran afecto hacia mí, vuestra solicitud por mí, so that I rejoiced all the more. esto me hizo regocijar aún más en gran manera. And then when you get to verse 4, Y cuando llegamos al verso 4, Titus has already given him the word. Tito ya le ha dado el mensaje. He said, great is my boldness toward you now. Dice, mucha es la franqueza que tengo con He said, vosotros. I'm filled with comfort. Estoy lleno de consuelo. And in the Greek, it's I am refreshed. Y en el griego significa estoy renovado. I'm exceedingly joyful. Estoy extremadamente regocijado. And in the Greek, when you study it, Y cuando usted estudia esto en el he said, griego, I have never been more refreshed. lo que significa es nunca he estado más regocijado como lo estoy ahora. Please see what the Holy Ghost is saying. Yo quiero que veamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. God uses people Dios usa gente to comfort and refresh His para church. consolar a su iglesia. One on one. Uno a uno. A refreshed spirit Somos refrescados los unos a los has otros. power Hay poder to bring people para atraer a la that are gente que depressed están deprimidas, that are hurting que están heridos and weary. y están A cargados. refreshed spirit Usted tiene el poder para traer un can bring espíritu them que lo right out of the refresque, pits. Bring them out of the pit. para sacarlo del hoyo, Out of despair. fuera de la desesperación. Do you know when you're hurting? Mire, cuando usted está herido, When you're depressed? cuando usted está deprimido, When you're going through a struggle? cuando usted está yendo por un tiempo difícil, The last thing in the world that you need la última cosa que usted quiere is another depressed person. es otro deprimido al lado suyo. Somebody comes to you Alguien viene a usted and say, you don't know what I'm going y le through. dice, tú no sabes lo que yo estoy If you pasando. only knew what I'm going Si through. tú solamente supieras lo que yo estoy pasando. And you're standing there Y usted está ahí. saying, that's the last thing I need to Usted hear. está ahí diciendo, esta es la última cosa que me tocaba I escuchar. have my own battle. Tengo mi propia I have my batalla. own struggle. Tengo mis propias dificultades. Why are you unloading on ¿Por me? qué vienes a cargarme con tus cosas? Folks, we unload our problems on people. Hermano, muchas veces cargamos a la gente con nuestros problemas. We don't go to the secret closet of prayer. Ya no nos metemos en el closet de la oración. We get on the phone. Vamos al teléfono. We call our friends. Llamamos a los amigos.
You don't know what my husband said. Tú no sabes lo que mi You marido don't know me ha how my dicho. wife is Tú treating no me. sabes cómo mi mujer me ha tratado. You don't know what I'm going Tú no through. sabes lo que yo estoy viviendo. And those people you're talking Y to esta gente a la que usted le habla need to be refreshed. necesita ser refrescada. There's so many books now written Tantos libros se han escrito about how to cope with depression, acerca de cómo salir de la how depresión, to cope with problems. cómo salir de los problemas. But Paul is giving us the truth. Pero Pablo nos está dando una verdad bíblica. And the truth is Y this. la verdad es esta, If those books que esos libros and those tapes, y esos cassettes that preaching, y ese mensaje, if it's not born si no nace out of a battle, de una batalla, out of suffering, de sufrimiento, and you come out of y it, si usted sale de ese tiempo trusting God, confiando en Dios, not depending on people, no dependiendo en la gente, but allowing the Holy pero Ghost dejando que el Espíritu Santo to comfort your lo spirit consuele y consuele su and espíritu, refresh your y spirit, refresque su espíritu. everything you say Entonces todo lo que diga is empty, es vacío, has no impact. no tiene impacto. The only message that has impact El único mensaje que tiene impacto comes through the consolation viene a través de la the consolación Holy Ghost gave que you el Espíritu Santo le dio a when usted you were in trouble. cuando usted estaba en problemas. Paul said, he who comforts Pablo dice, el que consuela, is speaking about the Holy Ghost. está hablando del Espíritu He Santo. said the Holy Ghost who is the comforter. El Espíritu Santo, que es el consolador, How did he comfort him? ¿cómo lo consoló? He didn't send an angel. No mandó un ángel. He can send an angel if he Ahora, wants. él podría haber mandado un ángel si hubiese God querido. uses people. Dios usa a su pueblo para The Holy consolar. Ghost comforts through El people. Espíritu Santo consuela a través de los otros. I am your Titus today. Yo soy su Tito en esta hora. God sent me Dios me envió a esta nación to refresh your para spirit. refrescar tu espíritu. So with Gary, Y lo mismo con Gary the least of preachers, y los predicadores. the Lord sent us El Señor nos ha enviado to refresh you para refrescarle a usted. because we have come out of battles. Porque nosotros hemos vencido las batallas. In the past 30 En days, los últimos 30 días I have been refreshed by the Holy he sido Spirit. refrescado por el Espíritu I've Santo. come out of a great battle, He ganado una gran batalla. out of lies from the pits of hell. He escuchado mentiras del diablo. And I know He's a victor. Pero ahora yo sé que tengo la victoria. I bring you a good report. Y ahora le traigo yo un reporte a usted. He wants you to know Y Dios quiere que usted sepa you are loved. que usted es amado. He's not mad at Que no you. estamos enojados con usted. And your best days are still Que ahead los of you. mejores días están por venir. That's the Holy Ghost. Esa es la palabra de Dios. God that comforts those that are cast down Dios que consuela a aquellos que están agobiados. comforted me Me consoló a mí by the coming of Titus. con la venida de Tito. You find this all through the Bible. Y usted escucha esto en toda la Biblia. This ministry of refreshing. Este ministerio de refrescarnos. And if you're sitting here, Y si usted está aquí sentado, say, I'm not ordained. y usted me dice, yo no soy ordenado. I'm not a licensed No minister. tengo licencias ministeriales. You have a ministry. Usted tiene un ministerio. And it's going to be ministry of the Holy Y ese Ghost. va a ser el ministerio del Espíritu In these Santo last days, en estos últimos días. One-on-one. Uno a uno. No big-time evangelists. No te necesitamos títulos de No big evangelistas. meetings. No grandes reuniones. If that's what you're looking for, Si lo que usted está buscando es eso, if you think that's what this country si needs, usted cree que eso es lo que esta nación necesita, another American evangelist otro evangelista americano or a South American o evangelist, otro evangelista sudamericano, and you want some big mass si crusade, usted quiere una cruzada muy grande, that's not the answer. esa no es la Thank respuesta. God for all of that. Gracias a Dios por ello. But it's going to be one-on-one Pero la respuesta es el ministerio One del person uno al to otro, another del uno person. al otro. of refreshed Christians Cristianos for refrescados getting the victory through the Holy que Ghost tienen la victoria en el Espíritu and Santo going about y que han ganado la batalla seeking out the hurts of y que others, están buscando a los otros seeking out the needs of y están others, mirando sus necesidades and they're going to them y van a venir a ustedes without condemnation, y no los van a condenar without gossip. sin chismes. My Bible tells Mi me Biblia me that dice in the last que en days, los últimos días, according to the prophet Zechariah, de acuerdo al profeta Zacarías, God's people el pueblo de Dios are going to speak to one another. van a hablarse los unos a los otros. They're going to speak one to one, the Bible Van a says. hablar el uno al otro. And I'm telling Y you, yo le digo hoy, that's the last outpouring of the Holy y ese Spirit. será el último derramamiento del A Espíritu revival Santo. of Christians, Un avivamiento en el pueblo de individuals, Dios.
En el tiempo de Dios. refreshing one another. Refrescándonos los unos a los otros. Paul the Apostle El apóstol Pablo, in 2 Timothy said this, en segunda de Timoteo, dijo lo siguiente. the Lord give mercy to the house of Onesiphorus, El Señor dé misericordia a la casa de Onesíforo, for he has often refreshed me. porque Él constantemente me ha animado. He's not ashamed of my chains, Él no se ha avergonzado de mis cadenas, but he came to Rome. pero Él vino a Roma He sought me out y diligently, Él me buscó and diligentemente he found y me, me encontró and in many y en ways muchas formas he refreshed me. me consoló. He looked me up. Él me miró. He said, oh God, Él dijo, oh Señor, my brother is hurting. mi hermano está sufriendo. Show me how to get to him. Ayúdame a poder ayudarlo. Lead me. Llévame a Él. We talk about the leading, the guiding of the Holy Estamos Ghost. hablando de la guianza del Espíritu Santo. Why can't we get up every day? Entonces, ¿por qué no nos levantamos cada día Say, Holy y Spirit, decimos, Espíritu Santo, do you want me to call somebody? ¿tú quieres que llame a alguien? Do you want me to talk to ¿Tú somebody? quieres que yo hable con alguien? Somebody that's hurting. ¿Alguien que está herido? Somebody in the church. ¿Alguien en la A iglesia? neighbor. ¿Un vecino? No gossip. No chismes, No murmuring. no No murmuración, complaining. no quejas, But just go. pero vaya solamente. Oh, I'm going to ask you sisters. Le voy a pedir a las hermanas. Do you know how to bake cookies? Usted sabe cómo hacer galletas. Make them Holy Ghost cookies. Háganle galletas llenas del Espíritu And say, Santo a la gente. Jesus. Y dígale, Cristo, I'm going to my neighbor. voy a ir a mi vecina I'm going to y refresh. la voy a refrescar. And the cookies, Y en las galletas, just get me in the door. pónganlas en la puerta. Oh, no, you want some great evangelist? Pero muchas veces queremos un gran evangelista. Lord says, no, I want a dish of rice and beans El Señor dice, no, lo único que quiero es arroz y frijoles. for your neighbor, Llévele eso a su vecino, to your friend. a sus amigos. Do you remember when David was running from Saul? ¿Usted recuerda cuando David estaba huyendo de Saúl? He had just delivered the city of Keilah. Él acababa de liberar a la ciudad de Keilah. And they invited him to stay in Keilah Y le invitaron a que se quedara en esa ciudad because he'd been living in the woods. porque él había estado viviendo en el bosque. But that word came Pero vino una palabra that Saul was coming toward Keilah. que Saúl estaba llegando a esa ciudad para He found out perseguirlo, that David was there. porque él sabía que David estaba allí. And David asked the Lord a question. Entonces David le hace una pregunta a Dios. He said, when Saul comes, Le dice, Señor, si Saúl viene, will they protect me or will they turn against me? ¿esta gente de aquí me protegerá o se pondrá en contra mía? God said they're going to turn against you, Y el Señor le dice, esta gente se va a poner en contra tuya, even though you delivered them. aun cuando tú los has liberado. Run, Entonces huye, get out. sal. So David now Entonces David ahora is in rejection. ha sido He rechazado, feels a rejection. se siente rechazado, He's just delivered these y people. entonces él acaba de liberar a esta gente, And now they're planning to turn him over to pero Saul. la misma gente que él ha liberado está planificando ayudar a Saúl And contra when you él. read the Y Psalms, cuando usted lee el libro de los in Salmos, that time period, en ese tiempo, en ese momento, David was hurting more than he'd ever been hurting in his life. David estaba herido y sufriendo más que en ningún otro momento en su vida. And just when he was hurting the Y most, cuando él está sufriendo al máximo, God sends him a man. Dios le envía un hombre, He sends a friend. Dios le envía un amigo. Jonathan, Y Jonatán, Saul's son, el hijo de Saúl, rose up se levanta and he went into the woods to find y David. va y lo busca al bosque, en el And bosque, he refreshed his hand in the Lord. y refresca y consuela a su amigo en And el Señor. he said to Y David, le dice a David, David, don't be le afraid. dice, no tengas temor, My father's not going to find tu you. padre no te va a encontrar, You're yet going to be king of tú Israel. vas a seguir siendo rey de Israel, God is with you. Dios está contigo, You are still loved in Israel. tú eres amado en Israel, Be of good courage. ten fortaleza, I'm standing with you. porque yo estoy contigo. David was the greatest moment of refreshment that David ever recorded. Ese fue un momento de refrescamiento espiritual para David. I got a letter Recibí una carta this past week la última semana, before I came here antes de venir acá, from a Catholic nun de una monja católica, who is now a preacher of the gospel. que es ahora una predicadora del Evangelio. She's 59 years old. Tiene 59 años.
And recently she had a stroke. Y últimamente ella tuvo un derrame cerebral. And she fell into deep depression. Y ella cayó en un tiempo de depresión muy fuerte. And she's a woman of God, Y esta es una mujer de Dios, but in deep depression. pero en una fuerte depresión. So she decided to write her own obituary and plan her funeral. Entonces esta mujer decidió escribir su propio obituario y planificar su propio funeral. This is her obituary. Y estas son las palabras de su obituario. She sent it to me. Y esto es lo que ella me envió. No one's wife. I was no man's wife. Yo he sido la esposa de nadie. I was no one's mother. He sido la madre de nadie. I was cut off from my family because of my salvation. Se me cortó mi relación con mi familia a causa de mi salvación. I have accomplished nothing of importance in my life. No he logrado nada importante en mi vida. I have lived in poverty. He vivido en la pobreza. A real loser has just died. Y un completo perdedor, una perdedora completa está a punto de morir. She said, but something happened. Pero algo pasó. A pastor came Un pastor vino, me cuenta, and gave me one of your letters y me dio una de sus cartas. called, have you felt like giving up lately? Y esa carta se llamaba, ¿sientes como que quieres dejarlo todo? And she said, the word Y ella leyó esto. that came to me just in time. Y dice, yo cuando leí eso que llegó a mis manos, esa palabra vino justo en el momento. A pastor Un pastor simplemente le dio ese documento. said, God wants you to read Y le this. dijo, Dios quiere que tú leas esto. She said, I have been refreshed. Y cuando yo leí, dice esta mujer, he sido God has changed refrescada. my heart. Y Dios ha cambiado mi corazón. Just a word. Solo una palabra. I get a call Recibí una llamada not too long ago hace poco tiempo nomás. from some friends of a preacher's wife. Algunos amigos de un predicador. They said she's on drugs Y me cuentan sobre una mujer, la esposa de un pastor, y me dicen, está en drogas. on the mission field. En el campo misionero. She began to drink Comenzó a tomar and became an alcoholic. y se convirtió en una alcohólica. And now she's mostly alcoholic. Y ahora mayormente es una alcohólica. And she says that she has no reason to live. Y ella dice que no tiene razón para seguir viviendo. Would you please call her? Y me dicen, por favor, la pueden llamar. They had sent me her telephone number. Me enviaron su número de teléfono. The Holy Spirit said, call her. Y el Espíritu Santo me dijo, llámala. The moment I called her, Y el momento que la llamé, she had her baby, a 2-year-old baby, in her arms. ella tenía en ese momento a su niño de 2 años en sus manos. In one arm a baby, En una mano el bebé, another arm a knife, y en la otra mano un cuchillo. ready to take her life. Estaba a punto de quitarse la vida. There's not much you can say. No hay mucho que uno pueda decir. All I could tell her, Todo lo que le pude decir, Jesus loves you. Jesús te ama. You're not finished. Tú no has acabado. And God sent me Y Dios me envió right now. en este momento. I said, put the knife down. Así que le dije, deja ese cuchillo. She put the knife down. Deja ese cuchillo. I said, now just lay the baby down. Deja al bebé a otro lado. And I began to pray. Y comencé a orar. Lord, there has to be a miracle. Le dije, Señor, tiene que haber un milagro. You have to save this woman's Tienes que life. salvar la vida de esta mujer. There's a knock on the door. Y en ese momento alguien tocó la puerta. While I was praying, Mientras estaba orando. she went to the door. Ella fue a la puerta. It was a pastor's wife Era la esposa de un pastor la que estaba tocando. that found out of her condition. Que se había enterado de la condición And the Holy de Spirit esta said, mujer. Y el Espíritu Santo me dijo, go ve right now. a ese lugar ahora Knock mismo. on her door. Toca la puerta. It was her salvation. Era esa mujer que venía, era la salvación Just para esta in otra time. mujer. Justo en el momento necesario. And that pastor's wife Y esa esposa de pastor adopted her as a sister. adoptó a esta otra mujer como su hermana. All the miracles that God has in store. En los milagros que Dios tiene guardados para nosotros. Oh, folks, quit looking for some big thing to do for Jesus. Por favor, desanímese de estar tratando de hacer cosas demasiado grandes para Dios. Stop thinking about greatness. Deje de estar pensando en la grandeza Stop thinking like this. Start thinking like this. y comience a pensar como esto. Lord Jesus, Señor Jesús, who can I refresh? ¿a quién puedo refrescar? Who can I refresh? ¿A quién puedo consolar? Lead me. Llévame a esa persona. At this point in my ministry, En este punto de mi ministerio, I thank God for the numbers that come to hear. yo le agradezco a Dios por los números de personas que vienen a escuchar. But my greatest pleasure Pero now mi más grande placer hoy día
is under the leading of the Holy Spirit es cuando soy guiado por el Espíritu Santo to find somebody y puedo encontrar a alguien that needs to be refreshed. que necesita ser consolado. Just a word. Una sola palabra, God's with you. una sola palabra puede marcar la diferencia. God's going to see you through. Dios te va a ver salir, le dices a esa persona. Here's my number. Aquí está mi número. You can call me. Puedes llamarme. I'm available. Estoy dispuesto. That's what God's looking for. Eso es lo que Dios está buscando. Go home from this conference Vaya a casa luego de esta conferencia with this ministry in mind. con este ministerio de consolación en su mente. God who comforts Dios que consuela comforted me me consoló a mí by the coming of Titus. con la venida de Tito. Hallelujah. Aleluya. Will you stand? Póngase de pie. Very simple, practical word from the Lord. Algo simple, algo práctico que viene del Señor. 11:30. It's 11:30 ya. Are you in a hurry? ¿Están ustedes apurados? When I came in for the second service here, Cuando yo ingresé para el segundo servicio, there's such a wonderful spirit of worship. yo sentí un precioso espíritu de adoración. I've always believed that we should have a spirit of thanksgiving Y yo siempre he creído que debemos tener un espíritu de agradecimiento. when God brings His word to us Cuando Dios trae su palabra and He heals y us. cuando Dios nos sana. The Bible said we should return La Biblia dice que debemos regocijar and give Him thanks.